bienvenidos a un nuevo episodio de Cliffhanger Podcast. Yo soy Víctor. Yo soy Sergio. Sergio, tú estás a cargo de este episodio porque a veces me gusta cómo funciona este podcast porque hay veces que estamos buscando de que pues cuál es el tema del siguiente y a veces nomás de que tú dices algo de que en el chat y de que y si esto y ok, y estamos aquí. Y estas son esas veces en las que tú tienes algo que decir. Sí, exactamente. Sí, bueno, vamos a ir directo con el tema porque es un tema del que he querido hablar desde hace rato y se ha vuelto muy relevante justamente en estas últimas 2 semanas. Ok, sí. Entonces, para mí, qué mejor oportunidad que tener el espacio de debatir un poquito sobre el cine mexicano. No sé si va a haber mucho debate aquí, pero vamos a ver. Bueno, tú me entiendes. Ajá. Y en particular, un tipo de cine, por así decirlo, o un tipo de tema que se aborda, ¿no? No sé cómo empezar. ¿Puedes primero platicarnos a qué te refieres con qué ha sido relevante en las últimas semanas? Bueno, entonces voy a empezar con esto. Pues no sé si supiste lo del tiroteo en una escuela de Coahuila. Sí. Bueno, para los que no saben o medio saben, un niño en una escuela privada se mató a su maestra y hirió a varios alumnos compañeros. Y un profesor. Este acontecimiento obviamente ha causado, pues es una tragedia y ha alarmado a toda la población. Es alarmante la edad de este niño. Sí, es un chico de 11 años que por lo que sabemos vivía con sus abuelos y no tenía antecedentes de ni comportamiento. Sí, que era un niño que tenía buenas calificaciones. Ajá. O sea, era alguien comprometido con la escuela, responsable, es lo que te da a entender, ¿no? O sea, como que uno no se esperaría, pero también es absurdo como que decir que porque tenía buenas calificaciones era inesperado. O sea, lo puedo entender, pero pues tampoco hay que caer en juicios. Pero lo que a mí me llama la atención era lo que comentaban de que el chico vivía con sus abuelos, su madre acababa de fallecer y justo hace poquito, en estos días esa noticia me ha hecho leer muchas cosas relacionadas con el tema y de alguna manera eso se conecta con lo que quiero hablar un poquito más adelante con el tema. Pero me parece un buen punto de partida para meterme en esta discusión, comentario, no sé cómo quieras llamarlo. A lo que voy es que se acaba de decir en uno de los artículos que la mamá creo que hasta fue degollada, o sea, murió de una manera violenta. Okay. Y que su padre, había una ausencia del padre, decían en las notas, y dicen que su padre estaba preso en Estados Unidos por narcotráfico. O sea, estamos hablando de que el chico estaba en un ambiente, venía de un ambiente familiar muy problemático, muy disfuncional. Vivía solo con sus abuelos. Ahorita dice que van a meter al abuelo a la cárcel porque que congelaron las cuentas bancarias del abuelo y que lo estaban procesando. Que el abuelo fue quien proporcionó las armas. Sí, que él tenía el acceso a las armas que consiguió el chico, porque fueron dos armas y dos pistolas, sí. Y una de ellas es exclusiva del ejército nada más. O sea, es como que obviamente lo que yo pensé al principio fue ¿cómo consiguió esas armas? Eso fue lo que yo presenta bien. No, ¿de dónde salieron? Es el problema más directo. Sobre todo aquí, porque en Estados Unidos es muy fácil comprarlas. Sí, allá tienen un problema también muy grave con este Exactamente. tipo de situaciones. Sí, y aquí no digo que digo que somos un país perfecto, pero simplemente no es tan común aquí. O sea, sí ha habido casos. Sí, claro. No, es verdad. Recuerdo también uno hace 2 años o 3 años, sí, que fue aquí en Nuevo León. Sí, fue aquí en Nuevo León. Recuerdo enterarme casi inmediatamente después de que pasó. Y hablamos de eso. Y fue en las mismas fechas, fue en enero también. Sí. De hecho, creo que en estos días se está cumpliendo el aniversario. Y pues cosas así pues nos sacuden a todos. Claro, obviamente. En este caso, en este último caso, recuerdo que cuando reportaron, porque vi la noticia, creo que, bueno, no sé qué noticia no lo vi, pero en ese mismo día el no sé qué figura política, no sé si el gobernador o... El gobernador de Coahuila fue el que habló, que culpó los videojuegos. Exacto. Y sí. Es culpa de esta cosa, rápido, sin tener ninguna
prueba de nada. Que de hecho, o sea, dicen que fue porque la situación fue esta. El chico estaba en la escuela, en medio de su clase, pide ir al baño, va al baño, Sí. se tarda mucho. Como 15 minutos dijeron. La maestra se preocupa, va a ver, y justo cuando va a ver, descubre que el niño se ha cambiado de ropa, o sea, el uniforme se lo quitó, se puso una camisa que decía Natural Selection, que por ahí asumieron que era por un videojuego que se llamaba así. Y cuando llega la maestra y lo encuentra, el niño emprende el tiroteo, la mata a la maestra, dispara a otros compañeros y se suicida, porque se suicidó el niño. Y a lo que voy es que dicen que en realidad, en lo de Columbine, el tiroteo escolar de Estados Unidos, sí. Que fue en el 99, o sea, ya tenemos 21 años de que fue ese tiroteo también que sacudió por completo, fue antes del 9/11, o sea, y la antesala de muchos tiroteos escolares que iba a haber en el país en este siglo. El chico, ese fueron dos muchachos los que hicieron el tiroteo y también tenían camisas, uno de ellos también tenía algo que decía Natural Selection, otro tenía otra camisa que decía otra cosa. Entonces dicen que quizás el chico se inspiró más en el tiroteo de Columbine que en lo que decían que según esto fue un videojuego que no es un videojuego, según yo era un modo de un juego. O sea, así se llamaba el modo, Natural Selection. Eso me suena más posible. Sí. Esto me puse a investigar porque para mí era importante estar enterado. Y obviamente esto crea una discusión, crea una controversia. Quieren hacerlo de Operación Mochila, que Operación Mochila no criminaliza a los niños porque pues, estamos asumiendo que pues todos pueden tener un O sea, obviamente se toma como prevención porque los padres de familia no quieren que sus hijos sean víctimas de algo por el estilo. Es como tratar como criminal a todo el niños en general. Exactamente. Que no... Sí, como que te ponen en cierto estado mental que te trata. Sí, exactamente. O sea, la preventiva no debería ser, vamos a ver qué tienen los niños en sus mochilas, sino vamos a ver qué les está pasando a los niños desde nuestros hogares. Es el lugar, el último lugar al que buscamos, los hogares de los niños. Es súper fácil culpar a algo así como abstracto. Sí, es que lo fácil. Los videojuegos, que estoy ya fastidiado de que cada cierto tiempo hay que tener la misma discusión de los videojuegos no son los que provocan la violencia. Sí. Es el ambiente familiar donde vienen los niños. Y ya ni siquiera hace no sé cuánto tiempo fue que Donald Trump dijo algo parecido. Sí. Y fue la última discusión así grande que recuerdo de que en la que los gamers se unieron para defender el medio que aman. Claro. Y pues yo ya estoy con la mentalidad de que yo ya estoy tan cansado de tener esta discusión. Yo siento que los videojuegos no me necesitan, no tengo que defenderlos, van a seguir existiendo. Claro. Y porque inevitablemente van a llegar a la misma conclusión que siempre llegan. Leí otro artículo, por ejemplo, también leí artículos de fuentes de gamers o que se dedican a periodistas de videojuegos, ese tipo de editoriales, de revistas. Porque ha habido estudios muy buenos. Leí un artículo que decía, Japón, el país en el que más se consumen videojuegos y es uno en el que no pasan este tipo de acontecimientos. Entonces, también hay muchos estudios, como tú mismo dices, que se han hecho desde hace años. Entonces siguen haciendo. Y que se siguen haciendo y que siguen diciendo las mismas cosas. Y justamente a eso es a lo que voy. O sea, el que una tragedia como esta suceda es un síntoma de un fallo del Estado en el que estamos viviendo. Es un país en el que estamos sufriendo de inseguridad, de violencia, de un fuerte rezago social, desigualdad, falta de oportunidades, lo que tú quieras. Socialmente, como país, estamos muy afectados, muy dolidos. Y no hay nadie que está haciendo... nadie que está tomando la preventiva. Y con este acontecimiento en particular, la víctima son los jóvenes. O sea, lo trágico del asunto es que como un chavito de 11 años tomó semejante decisión, hizo tal cosa. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto que sucedió?
a final del día el poner una excusa como fueron los videojuegos o las películas o yo qué sé, Ajá. es deslindarnos a nosotros mismos Sí. como responsables. Porque también, por ejemplo, videojuegos violentos. Hay clasificaciones. Es lo que iba a decir. Está en la esquina de todas las cajas de los videojuegos. O si lo compras digital, está en letras grandes en cualquier plataforma que veas. Es imposible no Exacto, verlo. sí, Es claro. como las clasificaciones de las películas. Exactamente, Si sí. uno las busca, está luego, luego. El problema con los videojuegos, Ajá. si queremos ir con esa discusión, es que todavía estamos divididos como generaciones en los que entienden este medio y los que no crecieron con este Sí, medio claro. y todavía lo tratan como algo que Ajeno. es para niños. Ujú. Porque para la gente que no conoce, todos los videojuegos son para niños. Sí, claro. Porque son algo infantil que la gente de su edad no se relaciona y no conoce. Ujú. Y ven los colores o ven Fortnite o lo que sea y pues, a los niños les gustan, ven los iPads y así. Sí, sí, sí. Sin investigar o sin saber que incluso en los videojuegos hay, pues son distinción de edad. Que Contenidos sí, distintos. diferente contenido, depende Ujú. del videojuego. Exacto. Los padres no se hacen responsables por lo que consumen sus hijos. Exactamente. Y ahí está un factor, ¿no? O sea, si no sabes para empezar qué es lo que juegan tus hijos, ¿qué otras cosas no sabes? O sea, ¿sabes? Es como... Y es muy claro porque a lo que quería llegar con este punto era eso, ¿no? De que los jóvenes están viviendo en un ambiente posterior a la guerra contra el narcotráfico, que sigue siendo algo muy fuerte, que causó mucha violencia, mucha muerte, muchos desaparecidos. O sea, es lo que seguimos viendo esas consecuencias. Y uno como adulto o joven adulto, Ujú. que ha experimentado, que puede hablar de ello, es una cosa. Pero otra cosa es cómo los jóvenes, los niños, los chicos experimentan con esos temas que son diarios y que podemos ver a cada rato y de los que no nos escapamos. Y justamente eso es a lo que voy, ¿no? Bueno, antes de llegar a ese otro punto, es que los jóvenes ahorita son una población que está indefensa en esos temas. Y nosotros como país tenemos muchas carencias en cuanto a los términos sociales. Y yo defiendo y digo y jamás voy a detenerme con que necesitamos reforzar nuestras áreas sociales y humanitarias. Esa es la crisis a la que nos estamos enfrentando, y no solo en México, sino en todo el mundo. Por eso estamos teniendo tantos problemas. Tenemos también cierto discurso que estamos viviendo a diario sobre la gente, más que nada, sobre todo edad madura, que cree que la- los millennials o la generación de ahora nos ofendemos por todo Sí, sí, sí. y todo eso. Y hemos discutido cosas parecidas en este podcast Sí, antes, claro. pero lo que he mencionado es que nos estamos... todo lo que... Las guerras entre generaciones es un síntoma de que estamos aprendiendo todavía en el 2020 a vivir en la era de internet, la era de Sí, la no, sí. conectividad. Sí, sí, sí. Mi punto con pues, la idea de que nos enojamos por todo o que ya no podemos decir nada porque Se todo eso ofende la gente. es sensible Ajá. es porque casi de la nada empezamos a descargar la historia mundial y las noticias de todo el mundo nos llegan más rápido de lo que nunca nos habían llegado Sí, y nos claro. enteramos de todos los problemas. Sí, No es que antes no, había menos problemas, sino que nos Exactamente. enterábamos menos. Sí, Y claro. ahora estamos sobresaturados con tanta información Ujú. y eso, al menos, siento que a mi generación le crea una necesidad de ser súper reaccionario y querer resolverlo todo de un chingazo y no se puede resolver todo De de hecho, un chingazo. eso que dices, justo estaba leyendo ahorita unos artículos, son una serie de artículos que habla de la juventud que vive en este país, en esta serie de problemas, que estamos abandonados, que el Estado no se está preocupando por por darnos mejores oportunidades. Y menciona varios ejemplos. Y ahorita eso que dices es algo muy, muy interesante porque justo mencionaban algo parecido. Mencionaban que la juventud está siendo
como, por ejemplo, imagínate, la violencia que surge en México se debe a estas faltas de oportunidades que hay, porque es más fácil irte por la vía de lo ilegal y tener mejor dinero o sí, ¿no? Más lujos que por la vía de lo legal. Por eso, y también eso es lo que a mí me causa mucho impacto, leer notas de niños que están metidos en el crimen organizado, que se toman selfies con armas largas. O sea, está bien fuerte ese pedo y no veo a nadie hablando de eso y preocupándose por eso. Y a lo que voy es eso, que estamos, los jóvenes están siendo, como no están siendo atendidos de manera apropiada, están acostumbrados a vivir en un ambiente adverso. Y eso crea que existe un aislamiento de la comunidad, del Estado. Hay muchos niños que no tienen una educación básica. Entonces eso también crea otro problema. No hay valores, también no hay una serie de valores que se estén fortaleciendo, que se estén creando. Y al vivir siempre, por ejemplo, imagínate, eres un niño en un ambiente de clase social baja, de una familia conflictiva, de una sociedad violenta, en la que no hay oportunidades ni para su familia ni para él. ¿Cómo se hace? ¿De qué se va a sentir parte este niño? Y eso causa que nosotros, que los jóvenes sean más individuales. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza del Estado, porque el Estado no está siendo justo con ellos. Y hay un enojo, y hay un hartazgo. Y que precisamente a través de la tecnología encuentran una manera de vociferar un hartazgo que se debe a todas estas causas que están ocurriendo y que también acentúa la brecha generacional, porque nuestros padres no tenían, o sea, nosotros vamos a vivir con problemas de la pensión y de muchas cosas económicas y no seguras. Sin mencionar los ambientales. Sin mencionar, exactamente, sin mencionar el tema ambiental. Porque ahorita estamos luchando con todo lo que provocaron las generaciones pasadas. O sea, nos queremos preocupar por una cosa, pero no tenemos en el fondo, en el rabillo del ojo tenemos los incendios de Australia, que es imposible ignorar. Sí, claro. Lo de las Amazonas, todos los millones de animales que están perdiendo su vida y que están extinguiendo. Ajá. Y la sequía en California y acá hemos tenido muchas inundaciones y hemos tenido... nos distraemos con... No, y simple y sencillamente vivimos en la ciudad más contaminada de México. O sea, aparte. O sea, para tener otro tema de que preocuparse. Pero lo que voy es, al final del día, si te das cuenta y descubres, todo está conectado. O sea, no hay un problema que no esté ligado a otro. Sí, lo ambiental se relaciona con lo social, porque la falta de lo social provocó que haya un problema ambiental en primer lugar. Es una red. Y sucesivamente. Exactamente, hay una red de problemas. Y los retos sería buscar la manera de crear una comunidad fuerte, unida, que pueda responder de manera apropiada a estas problemáticas. Y nada más para mencionar otro ejemplo de otra historia que leí, de otro artículo, que es desde el 2016. Es un artículo, ¿no? Que dice, era una comunidad Cherán de Michoacán. Ajá. Que se defendió de los problemas que había. O sea, se defendió de los narcos, o sea, de la violencia que afligía a la comunidad. A tal grado, es más, hasta corrieron a los policías y hasta corrieron al gobierno porque sabían que estaban todos envueltos. Se defendieron. Y ahora ellos son una sociedad autónoma. O sea, a lo que quiero llegar con una conclusión es que la comunidad se dio cuenta de los problemas que había porque les afectaban. Le estaban talando los árboles y sin árboles no podían tener agua. Y sin agua no podían satisfacer a su ganado. Y era un problema que les afectaba, aparte de que la violencia que los afectaba de cobros de pisos y ese tipo de cosas, que también es algo natural. Uh-huh. Las muertes que tenían. Entonces la gente se animó, que de hecho creo que eran las mujeres las que comandaron ese como levantamiento. Se juntaron, unieron, se organizaron, pelearon y desecharon toda la escoria, todo lo malo que había. Y de hecho ya no existen partidos políticos, ya se lograron depender, ¿sabes? De eso, porque saben que creaban divisiones en la comunidad. Y ahora son una comunidad pequeña
de creo que 20,000 gentes que se sustenta por sí sola y que incluso ellos buscan su propia justicia, que no es como, no son, ¿cómo se dice?, vigilantes, sino, no, hay una cárcel y si estás haciendo algo mal, van y te meten, y aparte hacen que cumplas con la comunidad, de que te hacen servicio social, ese tipo de cosas, Okay. y se ha vuelto una comunidad más segura, más protegida, más unida. O sea, es posible, es a lo que voy, ¿no? O sea, sí es posible, sí se puede, y es un ejemplo real de los problemas que hay y de cómo al unirnos y tener todos un mismo camino, se pueden lograr acciones más trascendentes que te den seguridad. A lo que voy es que es posible un cambio, sí se puede. Ajá. Hay casos. Y ellos son la prueba. El problema es ese, cómo nos organizamos, cómo nos unimos, cómo podemos... porque también, de hecho ellos también es una población chica, pero pues sigue siendo Ajá. su territorio, ¿no? Entonces se dividieron como que hicieron un consejo o algo así, de que por territorio, ¿no? De que dividir, así, o sea, había un representante, un responsable de cierta parte de la comunidad, O sea, buscaron la manera. Y fue posible. Y fue posible porque todos estaban siendo víctimas de un mismo problema. Sí. ¿No? Todo México es víctima del mismo problema, pero vivimos en tiempos increíblemente divisorios. Sí, Nos sí. peleamos por todo Sí, últimamente, sí. por cosas tan tontas como películas, como fútbol. Sí, sí, claro. Y pues obviamente cosas importantes como política Exactamente. y así, pero siento yo que está cada vez más difícil ponernos de acuerdo en algo. Y es que ese es el problema, las barreras que ya se han generado. O sea, buscar la manera de que no nos afecten, porque por esa misma razón seguimos, es como tú dices, divididos. Y si estamos divididos, ¿cómo diablos vamos a solucionar un problema que nos afecta a todos? No podemos. Y pues supongo que la manera de conectar todo esto a Cliffhanger es que, pues, lo que tú dijiste al principio, lo que podemos hacer con este medio. Exactamente. Pero, ¿tú crees que, ok, es un poco difícil, sin tener que mencionar un claro ejemplo de película controversial que hubo el año pasado? Ok. De todo el discurso con Joker, Ujú. de que sí iba a provocar violencia y toda la polémica que hubo incluso antes de que alguien la viera. Sí, claro. Y pues unos tachan de estúpida esa como reacción preventiva y pues sí, a lo mejor estuvo un poco exagerada, Ujú. sobre todo por gente que no la había Sí, visto, claro. Ujú. pero con todo el trauma que todo el mundo Sí, tiene, obviamente. no puedes culpar a la gente de como pues tener Esa miedo paranoia. de que algo así, pero este yo tenía, cuando hablamos de Joker hace varios episodios, tenía preparado una quote Ujú. que Joaquin Phoenix dijo que Mm. me llamó mucho la atención. Dale. Porque creo que bueno, ahorita te digo lo que pienso de esto. Está en inglés, pues lo voy a traducir en el momento. Perfecto. Dice, yo creo que al menos la mayoría de nosotros podemos distinguir la diferencia entre lo que es correcto e incorrecto. Y los que no pueden de Ujú. interpretar o de distinguir eso, nadie los puede tener, básicamente es lo que Ujú. dice. Ujú. La gente malinterpreta letras de canciones todo el tiempo o pasajes de libros. Así que no creo que es la responsabilidad de un cineasta enseñarle a la gente de moralidad o de la diferencia entre el bien y el mal. Mm. Yo creo que para mí eso es obvio. Ok. Y no sé qué opinas de eso último sobre todo, Sí, de su... de si es la responsabilidad de un cineasta. Desde principio de los tiempos hemos usado historias Ujú. para dar ejemplos a la gente o para instruir. Las fábulas son cuentos que le contamos a los niños para que tengan prevención de hablar con desconocidos o de cuidar el medio ambiente o lo que sea. Ujú. O sea, a lo mejor no todo es para eso, pero no sé, ¿tú qué opinas de eso? No sé qué opinar
de esa cita Ujú. que acabas de leer, porque creo que sí estoy de acuerdo con lo que él dice en el sentido de que una película, pues sí, o sea, ¿por qué te tendría que decir que es bueno y que es malo? Yo no lo veo así, lo veo más por otro lado, lo veo más como una película puede darte la oportunidad de ver otras realidades y formar parte de otras cosas de las que no eres parte. Ajá, y puedes Pero empatizar con sí, personajes con otras ideologías ajenas a la tuya. sí, por supuesto. Entiendo su punto, y a lo mejor Ajá. el problema es que es muy fácil malinterpretar Sí, claro. eso. Sí, claro. Y sé que, o sea, creo que si Joaquín Phoenix estuviera aquí y platicáramos con él, llegaríamos a la misma conclusión. Ujú. Pero, o sea, ok, ¿qué responsabilidad sí tiene? Es que eso es lo que voy. O sea, mira, y es justo el tema del que yo quería hablar. Ajá, Mira, leer todo esto, de lo que hemos estado hablando en la última media hora, me hizo pensar mucho en una historia que quiero contar. ok. En un guión que yo tengo. Y que me da miedo. De que desde ahorita estoy pensando en qué es lo que puede decir la gente. Que lo pueda malinterpretar. Ujú. Que pueda guiarse en lo más banal de la historia, que en realidad no es la esencia o la razón del por qué quiero contar esa Sí. historia. Y justo no me acuerdo qué fue lo que vi o qué fue lo que leí. Leí un texto muy, muy chido sobre el dolor de escribir, decía. Que el escribir es algo... Es difícil poder llevar tus emociones y trasladarlas al papel y una onda así. Ujú. Pero está bien chido porque decía, cuando escribes, tú tienes que dedicarte al trabajo y deslingarte. Decía que cuando tú te preocupas, que es lo que yo siempre hago y creo que tú también, Sí. cuando tú te preocupas por lo que la gente va a pensar, por los elogios que podré recibir, por no sé qué, por no sé qué, por no sé qué, simplemente estás alimentando tu ego y ese ego te quita al momento de estar escribiendo tu historia. Porque cuando tú tienes que estar escribiendo tu historia, tú nada más tienes que pensar en la historia, no en lo demás. Lo demás, quién sabe qué va a pasar, le puede ir bien, le puede ir mal y qué bueno. Lo que tienes que hacer, tu responsabilidad es centrarte en la historia y ser objetivo. O sea, de alguna manera como deslindarte de ti mismo. Sí. O sea, de esas ideas. Porque al final del día te atormentan. Y creo que a mí es un problema que yo... Digo, lo estoy explicando bien mal, ¿verdad? Ujú. Pero va más o menos por ahí. Y la verdad me gustó mucho leerlo porque me identifiqué muy, muy fuerte con lo que decía. Y porque siento que también esa ha sido una limitante que me ha afectado mucho al momento de por eso quizás no he escrito también tanto, porque estoy siempre pensando en lo otro en vez de pensar en la historia, ¿sabes? Ujú. Entonces, Bueno, yo tengo un problema similar, pero yo no estoy pensando en... Yo todas las críticas futuras que me imagino mientras estoy ideando algo, es todo lo contrario. Sí, o sea, es todo lo que la gente podría destruirme Ya, con esto que estoy diciendo. ok. Y dar el mismo resultado, ¿no? Pero Me da exactamente. miedo de dar pasos Exactamente. cuando tengo la visión de todo lo... Tengo miedo de que mis historias resulten problemáticas de alguna Sí, manera sí, claro. o que ofendan a alguien que no quiero Sí, ofender o que exactamente. digan algo que no quiero Sí, decir. exactamente. Exactamente. Y para mí leer eso fue muy impresionante y es a lo que voy. Yo tengo una historia en la que quiero usar estos elementos de personajes que están completamente desolados, de una violencia latente y síntoma de la guerra contra el narcotráfico, de una corrupción a través de un maletín con dinero. Entonces, quiero hablar de estas cosas, pero Sí. desde una perspectiva creo que distinta y usarla como un miedo, porque para mí es un miedo este panorama tan feo y violento en el Ajá. que vivimos. Y pues, ajá. Sí, Y me hizo continúa. seguir pensando porque también tengo. Me hizo acordar otra historia que también. De un pueblito que queríamos. Que ya hemos platicado por ahí. Ajá. Sí. Que de alguna manera es como se parece a esta otra historia. Me di cuenta que comparten elementos y que quiero que sean parte de un mismo. De una misma trilogía de historias independientes, pero que tocan estas mismas temáticas de la violencia en el país. De esta
de estas carencias sociales que vivimos a través de distintos personajes, de distintas edades. Entonces, me hizo pensar en esos miedos que yo tengo de que no sé qué va a causar esto en la gente. Ya me imagino que lo van a rechazar, ya me imagino que quizás vaya a causar alguna polémica que no debería, que no debería ser el tema. Y es el debate al que voy, el cine, la violencia en el cine mexicano. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que uno de los argumentos que he escuchado muchas veces en los últimos años es: el cine mexicano es puro de narcotráfico, y que pura violencia, y que puras drogas, o comedia, ¿no? Pero no vamos a hablar de las comedias. Ese es punto y aparte. Sí. Creemos que el cine mexicano se ha encasillado en esos temas. Y muchos están cansados también. Sí. Muchos creen que... Sí, están cansados, creen que no debería ser el único tipo de cine que hacen. Y estoy de acuerdo, o sea, sí, hay apertura. yo también hay apertura para todo. Ocupamos más variedad de temas. Sí, por supuesto. Pero, y ahí es donde entra el tema de la responsabilidad. Ajá. Pero, también he escuchado otro argumento. O no lo he escuchado, pero lo he visto. Está ahí. Es silencioso, no lo mencionamos, pero está ahí. Que es que cuando pasa un acontecimiento como el que acabamos de discutir, de una tragedia en un tiroteo escolar, en una escuela privada, aquí en México, en una secundaria, ¿no? Una escuela. Causa indignación, causa controversia, causa polémica, buscamos culpables, nos deslindamos de las responsabilidades, porque todo empieza en los valores familiares y ser más cercanos que tenemos en nuestra realidad. Uno, cercana. Como persona y sobre todo como padre, a quien menos quieres culpar es a ti mismo. Claro, por supuesto, exactamente. Es más fácil, insisto, culpar a alguien más. Pero a lo que voy es... la gente nunca quiere hablar de esos temas. Hablamos cuando ocurren. Porque nos indignan y porque no queremos que vuelvan a pasar. Porque es trágico, porque ¿cómo es posible? La gente siempre piensa eso, ¿cómo es posible? ¿Por qué pasan? Que es lo que ahorita dijimos, ¿no? La indignación. Pero esas cosas están pasando porque no estamos hablando de esos temas. Y ahí es donde entra la responsabilidad de los cineastas y de cualquier artista o de cualquier creativo, de cualquier persona que quiera contar una historia. Ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Porque si nosotros no somos capaces de contar las historias que nos están pasando, que están sucediendo, ¿qué podemos esperar? Ok, va, está bien. No hacen cine de narcotráfico. Muy bien. El narcotráfico va a seguir pasando, va a seguir siendo un problema. Y si no tenemos, aunque sea un pequeño espacio, aunque sea una pequeña oportunidad de poder reflexionar, de poder dialogar, de poder tomarlo a consideración, los problemas que están pasando ahorita y de los que formamos parte, se deben a que nunca hemos podido darles una solución o un diálogo correcto, no hemos tomado las medidas apropiadas para poder resolverlos. Porque siempre empezamos un diálogo cada vez que suceden cosas así o cada vez que se estrena una película así, pero no fallamos en llegar a una conclusión. Y pues es difícil cuando hay tantas voces. Y el diálogo es constante, no puede detenerse en un momento y esperar que no vuelva a pasar. Pongamos como ejemplo Estados Unidos. Cada vez que hay un tiroteo, exactamente. Ya sea el presidente o cualquier figura de poder siempre dice de que, porque sabemos que el mucho dinero que aporta la NRA al gobierno de Estados Unidos, las armas. Y por eso no pueden no les conviene ilegalizar las armas. Es un negocio. Entonces siempre la táctica que usan al hablar de eso es que esto no es momento de hablar de la NRA, es momento de hablar de las enfermedades mentales. Esta es una conversación de enfermedades mentales. No, las armas no tienen nada que ver, las armas nos protegen. Y tenemos unas voces gritándole a otras voces que están en un poder y usan una pared para callar las voces, que es la pared es las enfermedades mentales, que obviamente sí juegan un papel en esa situación, pero no todos los criminales están enfermos mentales, y los criminales hacen lo que hacen porque pueden hacerlo, porque pueden comprar porque les damos la posibilidad de hacerlo. Porque a falta de oportunidades prefieren irse con el narcotráfico. De hecho, hablando del narcotráfico, otra vez retomando el tema, leí otro artículo también, estaba leyendo todo esto, o sea, por eso
quiero desahogarme. Que decía, era un estudio, creo una tesis, un estudio que se hizo, que se entrevistó a 33 narcotraficantes para intentar buscar patrones, similitudes, comportamientos de por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Y la respuesta era esa misma. Se sentían aislados de la comunidad. Sentían que estaban solos, que la gente no les importaba lo que les pasara. Y al estar más cercanos a ese tipo de ambiente, pues para ellos era más fácil que les pagaran tanto dinero por hacer fechorías, lo que fuera, e incluso morir. De hecho, dice, así empezaba el artículo, morir es un alivio para los narcotraficantes, porque están tan solitarios, tan desolados, tan desesperanzados, que es más fácil acceder a lo ilegal, porque parece que es la única, pues es lo más fácil, una vez más, ¿no? La vía ilegal, los lujos, el dinero que les puede dar, un respeto quizás que no pueden tener en ninguna otra parte, que no se pueden comprar, ¿no? Entonces para ellos es más fácil, prefieren aceptar eso y morirse que vivir en una sociedad que lo sigue tomando por nada. Pues tenemos el mejor ejemplo de ficción, que es Breaking Bad. ¿Y por qué se creó Heisenberg en Walter White? Porque el gobierno le falló en el cuidado de salud, ya que todos los tratamientos de su enfermedad eran inaccesibles para él. Y aparte la crisis económica que estaba en 2008, que fue cuando salió la serie. Sí, de hecho. Es lo que lo obligaba a tener, aparte de empleo de como maestro de química, trabajaba en un autolavado. Sí. Y pues, a pesar de tener un buen nivel económico, o sea, este personaje se sentía, ¿cómo decirlo? No se sentía visto por la gente a su alrededor, ni por su esposa, ni por su hijo, ni por el gobierno, ni por sus cotrabajadores. Y pues el hecho de tener cáncer y todo eso obviamente. Ajá, eso no fue, ayudaba. Eso fue la gota que derramó el vaso en su historia, ¿no? Claro. Pero sí, eso es lo que, si ves entrevistas con Vince Gilligan, es la historia de cómo el sistema de salud de Estados Unidos le falló a Walter White y lo que hizo al respecto. Y pues Y también digo, una vez que se mete, pues ya se motiva. Sí. Se motivó por el ego. Porque crear un legado. Se encuentra a sí mismo en ese donde tiene poder. Exactamente. Donde tiene respeto. Dinero para su familia. Miedo. Ajá, exactamente. Y pues es lo que... Esta es la historia... Es la historia de siempre, ¿no? Ajá. Pues sí, obviamente. Y si me permites volver a lo de Joaquin Phoenix. A ver. No estoy diciendo que la película o cualquier película tenga que tener el mismo mensaje o que nos lleguen a la misma conclusión. Sí, claro. Pero me duele mucho como que esta película tenía el poder para hablar de algo que ninguna película de ese tamaño habla, y es una oportunidad desperdiciada. Y pues es la visión de Todd Phillips, y si Todd Phillips eligió hacer eso, o sea, es su película. Sí, claro. Y pues aparte, tengo que decir otra vez, me gusta la película. No la amo, pero me gusta. Sí. Pero a lo mejor responsabilidad, o sea, no es de que a fuerza, pero tienes un poder claro. que puedes usar. No, podemos empatizar con personajes así. Sí, obviamente. Pero no, a lo que yo iba es que me parece muy chafo, por no decir otra palabra. Ajá. Me parece muy chafo que, por ejemplo, literal lo que dijo. Me parece muy chafo que tengamos que recurrir a una película para que nos diga que algo está bien o que está mal, ¿no? Tampoco nos puede ofrecer la respuesta a una película. Sí, obviamente. Sí. A eso me refería, sí. De que como que, no, tiene que empezar. O sea, no culpes a la película por los problemas del mundo. La película es nomás una plataforma, un espacio, una oportunidad. Son los videojuegos que atacamos cuando no tenemos otra cosa que atacar. Sí, claro. Y es... O sea, sí, la película no importa, pero es el ejemplo ahorita es un lienzo perfecto, sí. En el que puedes... Sí. Ajá. Sí, no, claro. Y volviendo a retomar,
quiero hablar de unos ejemplos de películas. Porque obviamente la gente que no quiere hablar de esos temas, ¿verdad? Ajá. Era donde nos quedamos. Usan la excusa Buscan de que excusas. el cine debería ser un escapismo y que no. Sí. Gracias, qué bueno que dices eso. O sea, sí, mira, sí, digo... Quitan esa cosa política de mis cómics. Sí, ándale. Ya lo mencionamos hace ratito, pero sí. O sea, el cine puede ser muchas cosas, el cine debe ser muchas cosas, el cine no puede ser nada más una sola cosa, porque si es un absoluto... Es totalitario, sí, es aburrido también y sí. no aporta nada. El cine tiene que ser todo, porque si no, no puede ser nada más una cosa. Ajá. Y un argumento es el de que por consumir películas violentas, que es como el mismo tema de los videojuegos, la gente va a ser más violenta. No, las películas no causan estos problemas, que es lo que vuelvo a retomar. Sí, eso no es un problema. Ni siquiera vale la pena discutirlo, porque para mí es obvio. Y es a lo que estamos volviendo una y otra vez. Pero, yo lo siento, siempre le he sentido eso de que la gente normal no quiere hablar de estas cosas, y porque no hablamos de estas cosas, van a seguir ocurriendo. Y insisto, el diálogo no es, ya hablamos 2 horas y se acabó. No, sí. El diálogo es constante. El diálogo necesita tomar acciones para que verdaderamente ocurran cambios. O sea, el diálogo no se acaba. De hecho, tiene que seguir y tiene que seguir por generaciones, incluso si es que es necesario. Hasta que se lleguen a cambios más severos. Y a lo que voy quería mencionar varias películas mexicanas que abordan la temática de distintas maneras y que me parecen destacables. Una de las que más pienso es la del Infierno, de Luis Estrada. Es la primera que me viene a la mente. Un ejemplo bastante excepcional de yo creo que es la que más gente ha visto. Exactamente, es una de las que más gente ha visto. Y está con madre porque es una tragedia al más puro estilo del Padrino y cualquier otra película mafiosa, ¿no? Nada más que región 4, ¿no? O sea, no por decir que es chafa. Sí, sino usamos siempre región 4 como despectivo, pero eso es lo que... Pero sino como tropicalizada, ¿no? Y pues hacemos películas sobre eso porque ese es el país en el que vivimos. Exactamente. Y no podemos escaparnos de eso. No, y no debería. Y siento que es... No podemos vendarnos los ojos. Exactamente. Y siento que es injusto pensar... o sea, es otro, ¿no? O sea, siento que si no hacemos, va a haber una carencia, ¿sabes? Sí, tiene que ser todo, tenemos que hablar de todo. No podemos darnos el lujo de olvidar nuestra situación, porque está en nuestras caras todo el tiempo, y sé que a veces uno quiere ir al cine para olvidar sus problemas. Y es válido. Y sí, y hay películas. Hay películas para eso. Para eso. No, pero no podemos hacer que todas sean para eso. Y pues... De hecho, por eso quería hablar de Perdida en el podcast anterior, porque es precisamente ese ejemplo de algo de entretenimiento que incluso se deslinda de la realidad. Ajá, sí, discutimos eso de los policías. Ajá, y pasa, ok, vale, ok. Y yo en ese mismo episodio yo elogié una película llena de violencia que me divirtió mucho por eso. Sí, exactamente. Y porque... no puedo explicar por qué, pero también amo la violencia en el cine. Sí, a veces es divertida. Digo, al final del día... tiene un uso. Es un artificio también. Sí, o sea, no... Como Tarantino, que lo tachaban de loco porque es bien violento. Y ¿Has visto la entrevista en el noticiero? Sí, claro que sí. Dios mío. Sí, claro que sí. Me volvió a salir porque estaba viendo videos de Once Upon a Time in Hollywood y sí, no me acordaba de eso. Sí, no, claro, obviamente. Sí, exactamente, o sea, hay de todo. Nada más que la gente, como el cine mexicano ahorita, pues tiene varias problemáticas de las que ya hemos hablado también en el pasado. Resuenan mucho películas que entran en esta categoría, ¿no? Uh-huh. Pero no todas son iguales. Un ejemplo es, por ejemplo, otra vez, El Infierno, que es más como satírica, pero contiene elementos de un drama de mafia, ¿no? Cómica, pero con un humor negro, porque pues al final del día es lo que se está basando en una realidad. Pero también tenemos otros ejemplos como Polvo, juega un poquito con esa misma temática, pero le da un giro y es una comedia ligera que en realidad habla de lo que pudo haber sido, ¿no? No se clava en ese tema. Porque hay también muchísimas maneras de manejar estas temáticas. Exactamente.
También está, bueno, hablando de temas, de algo más como, bueno, no sé cómo decirlo. Bueno, también, por ejemplo, a mí es muy importante mencionar también el trabajo documental de Hasta los Dientes, Sí. que habla del tema de una violencia también de aquí, de Monterrey. Pueden ver en Netflix. Que está en Netflix, exactamente. Y es un trabajo, una investigación, un trabajo porque también, no solo morimos, sino también a estos chavos los inculparon y decían que eran narcotraficantes. Y por años estaban tachados de esa manera hasta que ya el año pasado por fin pudieron reconocer que la culpabilidad fue del Estado, que es justamente de lo que estamos hablando. Otro ejemplo de documental que también toca estos temas es el de Tempestad de Tatiana Hueso, que también es de otra manera, toca dos casos de dos mujeres víctimas de esta violencia, pero con una estética, con una atmósfera, con una fotografía impresionante, y lo hace de una manera delicada, pero no por eso no deja de ser seria, no deja de ser trágica. La violencia no se ve, pero está ahí, forma parte de... Y también otra cosa a la que quería llegar es que muchos cineastas dicen que por lo mismo de que ese es un tema muy recurrente, muchos cineastas dicen como que les interesa mucho explorar las consecuencias de la violencia, no tanto la violencia como tal. También es un ejemplo muy claro, y otra película que es más local, también hablando de películas locales, es la de La Paloma y el Lobo, de Carlos Lenin. Es otra película que también habla de la violencia, pero de una violencia más sistemática. ¿Por qué? Porque vemos faltas de oportunidades, de desigualdad y de un contexto post a esta violencia e inseguridad que vivimos. Otro trabajo documental es el de La Libertad del Diablo, de Berardo González, que también es un trabajo muy interesante porque entrevista a narcotraficantes. Esa creo que está en YouTube, si la quieren buscar ahí. También está en Netflix. ¿Ah, sí? Sí, está en no Netflix. La he visto ahí. Creo que también está en Netflix, sí. Y está muy interesante porque también juegan con... Les ponen máscaras. Entonces no vemos sus rostros. Y es como le da más libertad de poder... A esos diablillos. Exactamente. De poder desahogarse. Y es muy interesante también conocer esa otra faceta. Que es lo que te decía de la investigación de los narcotraficantes. ¿Por qué? Sí. ¿Cómo se siente matar? ¿Se volvieron insensibles en el proceso? ¿Cómo es? The Act of Killing. The Act of Killing. También otra película muy... Que no sabía que era producida por Werner Herzog, al parecer. Ah, sí. Pues tiene la pinta, sí tiene una... También en Netflix. También en Netflix. Pero bueno, sí, o sea, pero es parecida. Es para meternos en la mente de estos personajes. Ajá, claro, exactamente. O sea, no es de aquí, pero es... Sí, valiosa, pero es parecida, ajá, en esa... Y es documental también. Sí, no, también es un ejemplo interesante. También la fotografía está con madre. Bueno, las secuencias que hacen está bien, está bien fuerte también. Sí. Bueno, sí, desde luego. Pues el contenido también es obviamente el material es muy fuerte. Y pues, y pues está ahí, o sea, tenemos estas fuentes en las que podemos de alguna manera experimentarlo, quizás de la comunidad de nuestras casas, pero es porque va a estar peor si lo olvidamos. Sí, claro. O si lo ignoramos. Sí. Y pues no puedes, tú tienes la libertad de expresión de explicar tu disgusto con esas temáticas, pero no puedes callar las voces de estos cineastas que quieren expresar lo que tienen que decir sobre el tema. Y pues y no puedes ignorar, como tú dices, no puedes ignorar toda la gente que ha sido víctima, o sea, que ha fallecido, que son madres de desaparecidos, o sea, están ahí. Sus historias merecen ser escuchadas. Exactamente. Tenemos que contar, alguien tiene que hacerlo. Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, hay otra película que vimos que es parecida, la de Huachicolero. Sí. Que precisamente se volvió muy popular en el año en el que ocurrió una tragedia del mismo tipo, que es el robo del combustible, ¿no? Sí. Que también se estrenó en festivales el año pasado, que pudimos ver en el FIC de Monterrey. El año pasado, sí. Y que creo que se estrena este año de manera comercial. ¿Ah, sí? Pues sí, no, porque no se estrenó el año pasado. No. Debería ser este. Sí, también es un poquito... de hecho, leí un artículo, perdón, que era de... que estaban batallando mucho para distribuirla. Precisamente. Entonces no sé cuándo se estrene, pero seguramente se va a estrenar y es desde la vista de un niño.
que se ve envuelto en este Porque tristemente también crimen. Ellos son... Una zona marginada, de pocos recursos. Pues sí, la historia de ese niño en particular es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando. También hay otra película que se llama 8 de cada 10, que se llama así porque 8 de cada 10 asesinatos se quedan sin resolver. Algo así, una onda así. Y esa peli trata de es un padre de familia. Bueno, sí, es un padre al que le matan a su hijo. Así empieza la película, con el asesinato de su hijo y el padre quiere buscar justicia. Es en un sector también muy pues marginado. El padre de hecho es obrero, que es el protagonista, ¿no? Es un... Pues sí, es un obrero, creo que es un obrero. Trabaja en una maquinaria y a mí lo que me gusta mucho de esa película es esa escena en la que hay una subtrama, que es la parte del trabajo, en la que va a su trabajo, hace su trabajo y siempre va con su jefe porque le debe dinero, no le ha pagado. Y el jefe es el típico güey fresa que sí tiene dinero y que no le quiere pagar, ¿no? O sea, no, por ese contexto nos da a entender que el personaje es víctima de sobreexplotación, de un trabajo informal, que también es otra problemática la que vivimos. Yep. Entonces, el personaje va varias veces, ¿no? Y lo confronta y le dice, oye, no me has pagado. Ah, sí, no te preocupes, la otra vez, no te apures. Es que ahorita estábamos batallando y que no sé qué. Y como es un personaje pasivo, pues de ese estilo de vida, pues no se defiende, ¿no? Y el investigar sobre la muerte de su hijo lo va corrompiendo, porque lo que él quiere al final del día es, al principio es justicia, pero luego esa justicia se corrompe y quiere venganza, porque el único que lo ayuda, obviamente no le quieren atender el caso, le dicen que su hijo seguramente era un delincuente y ya con eso para deslindarse y no investigar y no hacer nada. Pero hay un policía que sí lo quiere ayudar y le dice, oye, chécate esto, ve por acá, no sé qué, pero pues no lo hace gratis, le dice, de que ayúdame y te ayudo, ¿no? Pero es el único que le quiere ayudar, ¿no? Pues el personaje se corrompe y llega un punto en el que se chinga a su jefe. Y para mí fue como, pues qué o sea, obviamente no es correcto, ¿verdad? Sí, y no es por celebrar la violencia. No es por celebrar la violencia, pero es el único momento en el que el personaje se puede, toma acción propia, se defiende y le quita lo golpea, ¿no? Con una palanca o una así de hierro, ¿no? De que ¡pam! Órale, ¿no? Y él, oh, no. Y de que aquí está la caja fuerte, aquí está, que no sé qué, y le da las llaves a la caja y nada más toma lo que le debía. No le roba todo el dinero, nada más toma lo que le debía y se va. Y ahí concluye esa subtrama, ¿no? Y yo lo celebré porque dije, a mí me molesta tanto la gente que se aprovecha de los otros, ¿no? Y ese fue el primer momento en el que el personaje se defendió. No fue la manera correcta. No. Por supuesto que no. Pero si no lo hacía, nunca más, ¿sabes? O sea, lo hubiera hecho, ¿no? Te da un relief. De alguna manera. Al personaje y a ti como espectador. Sí. ¿Puedes repetir el nombre de la película? 8 de cada 10. Okay, y aparte, la película... de hecho yo conocí al productor. Estuvo en el taller que te dije en el que estuve yendo el año pasado de Conarte. Okay, sí. Estaba el productor y contó de la película. Y él dijo que... Él dio la idea de que mientras va pasando la película, vas viendo clips reales de asesinatos reales. Wow. Y son como 6. Y al final ocurren otras 2 muertes. Y da el nombre, el título de 8 de cada 10. Que dice que originalmente el director quería hacerlas de... O sea, ¿cómo se dice? Pues de ficcionarlas. Ficcionar los asesinatos. Y el productor, según dijo él fue el que contó, ¿no? Que él le dio la idea de que por qué no usar clips reales, ¿no? Y salió la idea y es parte de la película. Y precisamente dice que cuando la película se estrenó, de lo que más hablaron, una de las cosas de las que más hablaron fue esa idea que él tuvo. Y no sé qué más. Otra película por ahí. Hay otra película que también vi, que ya no me acuerdo cómo se llama, que también toca, igual, o sea, a lo que quiero llegar con este punto es, sí. Hay muchos ejemplos distintos, cada uno busca algo, cada uno se tomó el tiempo y la responsabilidad de retratar un México
como eso, como se vive en base a lo real. Porque lo que te decía de Perdida, volviendo con el ejemplo de esa película, es que a mí sí me pareció muy... O sea, que no fuera un poquito más, pues, realista a los términos del país en el que vivimos, con los policías que no eran corruptos, o que sí les importaba el caso. Es como que dices... Y pues es lo que digo de Joker, o sea, no... Es diciendo los que hicieron la película. Sí, por supuesto. Y la respeto y todo. Sí. Pero sientes como que había una oportunidad desperdiciada. Porque eso es un tema delicado y entre más voces haya diciéndolo, más difícil es ignorarlo. Y es lo que no queremos. Y pues no lo vamos a poder hacer. Aunque lo intentemos. Aunque veamos puras películas escapistas, no vamos a poder ignorarlo. Y mínimo, al menos yo siento que este tipo de películas me ayudan a no solo a mantenerlo en mi mente, sino me da como un, así como tú sentiste cuando se chingó al jefe, depende de la conclusión de la película, lo que sea, pero te da como que un, o ganas de hacer algo al respecto de lo que sea, ándale, o te da mínimo de qué hablar con otras personas, ¿no? Y mantener la conversación viva. Y para mí lo más importante es que esas películas son, al final del día, honestas, porque están hablando de algo que pasa. Y ahorita lo que mencionaste me identifico mucho porque mientras yo leía todo esto, yo quería hacer algo, ¿sabes? Sí. O sea, leer todas estas cosas me dan ganas de... Me da mucha pena, me molesta mucho, todo se me hace tan claro, o sea, las soluciones están ahí, pero si no hay no hay un interés, que es lo que está pasando, pues van a seguir pasando estas cosas. Si hay un silencio, van a seguir pasando estas cosas. O sea, no por no hacerlas, no van a dejar de pasar. Y por eso quiero que hagas tu película. Porque... Esa fue mi solución, ¿no? Sí. Es hacer una historia, contar una historia. Que fuera real con esto. Es lo que nosotros sabemos hacer. Bueno, queremos saber hacer. Queremos saber hacer. Y nuestra manera de contribuir o lidiar también mentalmente y pues en la comunidad, la gente que vea tu película también o los que la hacen contigo nos ayuda a todos a involucrarnos. Sí. Y a lo mejor tu película no cambia nada, no, sí, pero es parte de la conversación, es una voz más que ocupamos todo lo posible. Yo también quiero. Ahorita pues tengo una historia que estoy trabajando que estoy batallando en como saber cómo lidiar con temas así en una situación de ficción mucho más estilizada y fantasiosa. Por supuesto, sí. Pero es porque ya te he dicho que lo que amo, mis dos géneros favoritos son fantasía y ciencia ficción, porque es lo que la gente más tacha como menos importante, pero para mí es mi forma preferida de ver historias que tocan temas sociales. Claro. Que la ciencia ficción que importa habla de la condición humana y de nuestro papel en el mundo y en la historia y me encanta que una película me deje con estas ideas. Sí, claro. Y no solo no quiero perderlo, sino quiero yo también darle una idea a la gente con mi trabajo. Y es lo que más me emociona de mi historia y es lo que más me emociona de tu historia. Y quiero... Y pues a mí me da miedo, o sea, tratar este tema mal. Sí, igual. Esas son las voces en mi cabeza. Sí, igual. Sobre todo porque, como dije antes, de que este mundo que se ofende mucho pero hay una razón por la que se ofenden y es porque no quiero, a pesar de que nadie me dice a mí que yo tengo la responsabilidad de hacerlo bien, yo siento la responsabilidad con la situación que mi historia trata con las víctimas reales de esto. Y siento que si voy a tratar temas que nos involucran, los quiero hacer con el mayor respeto que pueda. Y pues
retratarlos bien. Si te parece, me gustaría terminar justamente esto de al momento de hacer historias. Yo, pues he estado pensando mucho y al menos el poder leer esto, el que me indigne, el que me dé ganas de hacer algo, de que la situación mejore, que cambie, y pensar en la historia que yo quiero hacer, o sea, ligarla a un contexto, ¿no? Uh-huh. Que es en este caso todo lo que hemos estado hablando, a mí, o a mi historia más bien, le da un propósito. Porque sí, seguramente no va a cambiar nada. Seguramente no, una película no puede resolver un problema tan sistematizado, tan fuerte, tan global, ¿no? Pero creo que es importante tener la oportunidad de seguir conversando de estos temas, porque es ahí donde empieza la semilla de lo que quizás podría ser un verdadero cambio, ¿no? Y me da un propósito y me da un incentivo y me dan ganas de hacer mi historia, porque no es una historia que queda nada más conmigo, sino que, insisto, está ligada a un contexto, está ligada a algo real y por lo tanto puede ser honesta, ¿no? O sea, puede, pues sí, no sé, puede aportar algo, quizás, ¿no? Y no sé, ha sido interesante este proceso, ha sido... sigo hasta hoy también seguía leyendo cosas y voy a seguir leyendo. Sí, esta conversación no se acaba tampoco en este podcast. Y espero que no se acabe contigo escuchándolo. Espero que, pues, todos, no tenemos que hacerlo, pero al menos yo tengo que hacerlo. Y espero que surja algo en ti que, lo que saques de tu profesión. Exactamente. Ajá, exactamente. Quizás lo vemos así porque es nuestra manera de, como dije, de lidiar Sí. o de... Somos cliffhanger y hablamos de películas. Ajá, es por algo. No nada más es tanto hobby, ¿verdad? Sí, lo vemos más como un labor, ¿no? Profesional, ¿no? Como por eso tenemos esta responsabilidad tan clara, tan cercana a nosotros. Y así como nosotros tenemos esta visión, ¿cuántas más no puede haber afuera? Y retomo lo que decía de las humanidades. Yo creo que en todo el mundo estamos viendo una crisis humanitaria que si la atendemos y la resolvemos y creamos espacios no solo de comunidad ni de unión, sino también de que nos den un propósito. ¿Cómo? Por medio de ocupaciones o de actividades o del arte, ¿no? Que es como al menos yo lo veo. También en los medios ahorita también están muy divididos y buscan cierto tipo de contenido, pero también pero ¿quién dice que no hay? Y obviamente hay gente que se está, o sea, dando su vida por contar una historia que está pasando en tal parte. También leí otro artículo, por si no fuera suficiente, que decía que un periodista estaba haciendo también su tesis o un doctorado, no me acuerdo qué estaba, algo académico, que era de cómo los periodistas sufren de ansiedad y de problemas por tener que reportar pues, la situación tan conflictiva y violenta que vivimos. Sí, no puedo ni imaginar su vida, su estrés. Y en Veracruz, que era el estado donde más periodistas mataban hace unos años, no sé si todavía sea igual. O sea, y eso es lo que voy. O sea, hay gente que está dando lo mejor de sí, que está dando su vida, que se está dedicando a hablar de lo que está ocurriendo, a contar esas historias. Y así como ellos, así como nosotros estamos intentando al menos tomar esa labor, hay mucha gente que puede hacer lo mismo. Y yo siento que a través del arte, y no solo el arte, porque las humanidades no solo se reduce a eso, también sí, es lo educativo, la educación, la psicología. O sea, es un rubro igual de extenso. La crianza de hijos, que es lo que estábamos hablando al principio. Los valores, los valores cívicos, los valores simple y sencillamente... todo está ahí. O sea, si nos enfocamos más en ese rubro, porque lo hemos descuidado. O sea, ahorita ya tenemos un chorro de
de tecnología y de ciencia y de ingenieros, y está bien porque forman parte de la sociedad, pero hemos descuidado un sector que si se acentúa, la filosofía también entra, medicina también entra ahí. Si nos acentuamos en eso, la sociedad va a ser mejor. No, quizás no sea perfecta porque no puede serlo y va a tardar, pero hay ejemplos, hay países, hay lugares donde han sabido prevenir y resolver ciertas problemáticas. Y siento que aquí, desde lo social, podemos al menos unificarnos un poquito más, tener una sensación de identidad, de pertenencia, e involucrarnos en otras cosas. Entonces, yo creo que con eso... Sí, somos una nación dividida y un planeta moribundo y tenemos mucho trabajo que hacer. Exactamente. Y pues tenemos que seguir escuchando los problemas que a lo mejor se sienten ajenos a nosotros, pero en cualquier momento nos van a alcanzar y tenemos que intentar prevenir lo mejor posible para que no nos afecte tanto. Claro. Y pues bueno, si quieres ya podemos acabar. Sí, con esto yo creo que son las ¿cómo se dice? Pensamientos o pues, conclusiones generales. O sea, aún no me siento satisfecho porque hay mucho que decir, pero es por eso que no hay que dejar de hablar de esto. Y pues pueden comentar aquí o pueden o no ni siquiera con nosotros, sino con alguien conocido tuyo o no sé, cualquiera que tengas a tu alrededor que no tengas confianza o asiste a las marchas o comunícate con... Involúcrate con tu comunidad. Sí, ¿no? todo lo que... Tú sabes la manera en la que tú puedes lograrlo. Si somos conscientes... O sea, yo siento que si somos conscientes de los problemas que estamos... De los que estamos siendo parte o siendo víctimas, tenemos una responsabilidad inmediata de tomar una acción. Y la acción puede ser como sea. ¿Cuál va a ser tu granito de arena? Porque una persona... Es difícil que una persona pueda... No digo que sea imposible. No, digo, es difícil que una persona pueda generar un cambio tan severo. Es posible, pero qué mejor si estamos unidos y si todos aportamos algo, aunque sea una acción. O sea, todo empieza por nosotros mismos. Y somos parte de una comunidad, somos parte de un mismo planeta, de un mismo país, de una misma sociedad. No podemos seguir deslindándonos de todo. Los problemas nos afectan a todos al final del día, de una u otra manera. Y pues bueno, cada quien puede aportar su granito de arena. Es responsabilidad de cada quien. Y tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, pues ¿cómo esperamos que la sociedad cambie? Gracias por acompañarnos. Tú sabes lo que tienes que hacer. Pero mientras tanto, puedes seguirnos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify y YouTube. En este canal de YouTube, por ejemplo, no solo son podcasts, sino de vez en cuando un video de ensayos. Y pues tantas sorpresas que van a ver más adelante del año. Pues nos vemos la próxima. Nos vemos a la próxima, gracias por acompañarnos.